La Paz, Bolivia. 10 de noviembre de 2019. Son las últimas horas de la mañana. En el Palacio Quemado, sede del gobierno boliviano, el presidente Evo Morales recibe una llamada. Al otro lado de la línea está el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, el general Williams Kaliman. El mensaje es breve, es directo y es, en términos constitucionales, algo que no debería existir en ninguna democracia del mundo. El general le pide al presidente que renuncie. No lo ordena, no lo amenaza explícitamente. Lo sugiere, con la cortesía formal que los militares latinoamericanos han aprendido a usar cuando quieren que algo parezca una recomendación y no lo que realmente es. Horas después de Evo Morales aparece ante las cámaras con los ojos húmedos. Anuncia su renuncia. Dice que lo hace para evitar más violencia. Dice que es víctima de un golpe de Estado. Y entonces sale de Bolivia en un avión rumbo a México, que le ofrece asilo. Lo que ocurrió en Bolivia entre el 20 de octubre y el 10 de noviembre de 2019 fue presentado al mundo de maneras completamente contradictorias, dependiendo de quién lo contaba. Para unos fue un golpe de Estado orquestado por la derecha boliviana con apoyo de Washington. Para otros fue la caída inevitable de un presidente que había violado la Constitución, manipulado elecciones y agotado la paciencia de su propio pueblo. Ambas versiones tienen algo de verdad, y esa es exactamente la razón por la que este caso es tan difícil y tan importante analizar honestamente. Porque en Bolivia, 2019, no ocurrió una sola cosa. Ocurrieron varias cosas simultáneamente, y entender cuáles fueron reales, cuáles fueron fabricadas y cuáles fueron las dos cosas al mismo tiempo, requiere salir de la comodidad de elegir un bando y examinar los hechos con la frialdad que merecen. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Para entender lo que ocurrió en Bolivia en noviembre de 2019, hay que entender primero quién era Evo Morales y qué había construido en 14 años de gobierno. Evo Morales Ayma nació el 26 de octubre de 1959 en Izalahui, una comunidad campesina del altiplano boliviano, en el departamento de Oruro. Era el hijo de una familia aymara que vivía de la cría de llamas y del cultivo de coca. No tenía electricidad, no tenía agua corriente. Creció con la miseria estructural que el Estado boliviano había mantenido sobre las comunidades indígenas durante siglos. Esa infancia no es un dato biográfico menor, es el origen de todo lo que vino después. Porque Evo Morales no llegó a la presidencia de Bolivia a través de la política tradicional, de los partidos establecidos, de las élites que habían gobernado el país desde la independencia. Llegó desde abajo, desde muy abajo, y cargó ese origen como una identidad política que nunca abandonó. Se convirtió en dirigente cocalero en el Chapare, la región tropical de Cochabamba, donde decenas de miles de campesinos bolivianos cultivaban coca, la hoja que tiene usos ancestrales en la cultura andina y que también es la materia prima de la cocaína. La defensa del cultivo de coca contra las políticas de erradicación impulsadas por Estados Unidos fue el primer gran escenario político de Morales, y en ese escenario demostró una capacidad de movilización y de construcción de coaliciones que nadie en la política boliviana tradicional había visto antes. En 2005, con el 53% de los votos en primera vuelta, fue elegido presidente de Bolivia. Fue la primera vez en la historia del país que un candidato de origen indígena llegaba a la presidencia. Y fue para millones de bolivianos que nunca habían visto a alguien como ellos en el Palacio Quemado. Un momento de una significación emocional y política que resulta difícil de exagerar. Lo que hizo en el poder fue tan transformador como divisivo. Nacionalizó los hidrocarburos. Bolivia tiene las segundas reservas de gas natural más grandes de América del Sur. Y durante décadas esas reservas habían sido explotadas principalmente por empresas extranjeras con contratos que dejaban al Estado boliviano una fracción pequeña de las ganancias.
Morales cambió eso, renegoció los contratos, aumentó la participación del Estado en las regalías y usó esos ingresos adicionales para financiar programas sociales que redujeron la pobreza de manera documentada y significativa. Entre 2006 y 2019, la pobreza extrema en Bolivia cayó del 38% al 15%. La economía creció a tasas que ningún gobierno boliviano anterior había sostenido durante tanto tiempo. La clase media boliviana, especialmente la clase media indígena, creció de maneras que cambiaron la estructura social del país. Esos son hechos, números verificables, no propaganda, pero también son hechos otras cosas. Cosas que el entusiasmo de sus partidarios tiende a minimizar y que son igualmente necesarias para entender lo que ocurrió en 2019. Evo Morales concentró el poder de maneras que erosionaron las instituciones democráticas bolivianas. Controló el sistema judicial con una efectividad que hizo imposible la independencia real de los tribunales. Persiguió a opositores con una agresividad que varios organismos internacionales de derechos humanos documentaron y criticaron, y tomó una decisión que resultó ser el error más costoso de su carrera. Decidió que quería un cuarto mandato, aunque la Constitución boliviana, la misma Constitución que él había impulsado en 2009, no se lo permitía. Eso es lo que generó la crisis de 2019. Y para entenderla, hay que empezar por el referéndum de 2016. El 21 de febrero de 2016, Bolivia celebró un referéndum para decidir si se modificaba la Constitución y se permitía a Evo Morales presentarse a un cuarto mandato consecutivo. El resultado fue claro. El 51% votó no. Bolivia dijo que no quería darle a Morales la posibilidad de gobernar hasta 2025. Morales aceptó el resultado esa noche. Dijo que respetaría la decisión del pueblo boliviano. Y luego, meses después, su gobierno llevó el caso al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, el mismo tribunal cuya independencia había sido cuestionada durante años por su cercanía al Ejecutivo. Y ese tribunal emitió una sentencia que declaró que la limitación de mandatos violaba los derechos políticos de Morales, y por lo tanto él podía presentarse nuevamente. En otras palabras, el tribunal que dependía del gobierno de Morales le dijo a Morales que podía ignorar el referéndum que había perdido. Ese momento es fundamental, porque fue el instante en que Morales cruzó una línea, no una línea imaginaria o ideológica, una línea constitucional concreta, y al cruzarla perdió algo que un líder popular que aspira a la legitimidad democrática no puede recuperar fácilmente: la credibilidad de que respeta las reglas incluso cuando le son desfavorables. Sus partidarios argumentaron, y siguen argumentando, que la sentencia del tribunal era legalmente correcta, que el derecho a ser candidato es un derecho humano que no puede limitarse arbitrariamente, que la oposición boliviana y sus aliados internacionales usaron ese debate técnico para deslegitimar a un gobierno que en lo esencial había funcionado bien. Hay algo de verdad en eso, pero también hay algo que no puede ignorarse. El pueblo boliviano había votado no en un referéndum libre, y Morales decidió que ese no era definitivo. Con esa decisión como antecedente, llegaron las elecciones del 20 de octubre de 2019. Las elecciones del 20 de octubre de 2019 son el corazón del misterio boliviano, el punto exacto donde los hechos son más difíciles de establecer con certeza y donde las interpretaciones divergen más radicalmente. Lo que ocurrió esa noche es esto: el sistema de conteo rápido de votos, conocido como TREP, fue suspendido cuando llevaba procesado aproximadamente el 83% de las actas y mostraba una diferencia entre Morales y el segundo candidato, Carlos Mesa, de menos del 10% necesario para ganar en primera vuelta. El sistema estuvo fuera de línea durante 24 horas. Cuando volvió,
La ventaja de Morales había saltado de menos del 10% a más del 10%, lo que según la ley electoral boliviana le permitía ganar en primera vuelta sin necesidad de segunda vuelta. Ese salto en las cifras durante las horas en que el sistema estuvo fuera de línea fue lo que desencadenó todo lo que vino después. La Organización de Estados Americanos, que tenía observadores electorales en Bolivia, publicó un informe preliminar que señalaba irregularidades estadísticas en los resultados y recomendaba una segunda vuelta. Ese informe fue citado por la oposición boliviana, por la prensa internacional y por el gobierno de Estados Unidos como evidencia de fraude electoral. Y aquí está la parte de la historia que resulta más complicada de evaluar con honestidad, porque ese informe de la OEA fue después cuestionado por analistas independientes de una manera que generó un debate académico serio. Investigadores de la Universidad de Michigan y del Centro para la Investigación Económica y Política de Washington publicaron análisis estadísticos que cuestionaban las conclusiones de la OEA y argumentaban que el salto en los resultados era estadísticamente explicable por la distribución geográfica de los votos que llegaron tarde, que correspondían a zonas rurales con mayor apoyo a Morales. En otras palabras, analistas serios y respetables llegaron a conclusiones diametralmente opuestas sobre si hubo fraude electoral en Bolivia el 20 de octubre de 2019. ¿Qué significa eso? Que la verdad sobre ese punto específico, que fue el detonante de toda la crisis, no está establecida de manera definitiva, que hay evidencia en ambas direcciones, y que cualquiera que te diga que sabe con certeza lo que ocurrió esa noche con el sistema de conteo boliviano, probablemente está dejando de contarte la mitad de la historia. Lo que sí está claro es lo que ocurrió después. Y lo que ocurrió después tiene una lógica que va más allá del debate sobre los números electorales. Protestas masivas en las calles de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. Una oposición que había esperado años para encontrar una causa que movilizara a sectores más allá de su base tradicional. Un sector empresarial y una élite regional, especialmente en Santa Cruz, que habían acumulado un resentimiento contra el gobierno de Morales que iba mucho más allá de la disputa electoral, y grupos de choque, especialmente vinculados al movimiento cívico de Santa Cruz liderado por Luis Fernando Camacho, que usaron la crisis electoral como catalizador para una confrontación que tenía raíces mucho más profundas. Luis Fernando Camacho merece atención particular. Era el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, una organización que representaba a la élite empresarial y agroindustrial del departamento más rico de Bolivia. Camacho no era un demócrata frustrado que protestaba por un fraude electoral. Era el representante de una clase económica y social que nunca había aceptado completamente el proyecto político de Morales y que vio en la crisis de octubre de 2019 la oportunidad que llevaba años esperando. Sus apariciones públicas durante esas semanas, incluyendo la imagen de él entrando al Palacio de Gobierno con una Biblia en la mano después de la renuncia de Morales, eran las de alguien que no estaba celebrando el triunfo de la democracia. Estaban celebrando la derrota de un adversario de clase. Y eso dice algo importante sobre la naturaleza real de lo que estaba ocurriendo en Bolivia. Hay un elemento de la crisis boliviana de 2019 que la convierte en algo más que una disputa electoral local. Un elemento que conecta lo que ocurrió en La Paz con dinámicas geopolíticas que van mucho más allá de las fronteras bolivianas. Bolivia tiene litio, mucho litio. Las salinas de Uyuni en el departamento de Potosí contienen las mayores reservas de litio del mundo, estimadas en más de 21 millones de toneladas métricas. Y el litio, en 2019, se había convertido en el recurso más estratégico del siglo XXI. Es el componente esencial de las baterías de los vehículos eléctricos.
Es la materia prima de la transición energética que el mundo dice querer hacer. Meses antes de las elecciones de octubre, el gobierno de Morales había cancelado un contrato con la empresa alemana ASI Systems Alemania para el desarrollo de los yacimientos de litio bolivianos. La razón oficial fue que las condiciones del contrato no favorecían suficientemente los intereses del Estado boliviano. Morales quería que Bolivia procesara su propio litio, que no lo exportara como materia prima, sino que desarrollara la cadena de valor completa dentro del país. Esa decisión, tomada en octubre de 2019, generó reacciones en sectores corporativos internacionales que tenían interés en el litio boliviano. El propio Elon Musk hizo un comentario en redes sociales, después del golpe, que fue interpretado por muchos como una referencia al litio. Mas después lo negó y minimizó su significado. ¿Hubo una conexión directa entre el litio boliviano y lo que ocurrió en noviembre de 2019? La evidencia disponible no permite establecer esa conexión de manera definitiva. Pero el contexto geopolítico del litio boliviano es un elemento que cualquier análisis honesto de la crisis no puede ignorar completamente. Lo que sí está documentado es el papel de Estados Unidos en la crisis boliviana de una manera más directa. El embajador americano en Bolivia, en ese periodo, había mantenido contactos con grupos de la oposición que las propias comunicaciones diplomáticas, filtradas posteriormente, revelaron como más activos de lo que la diplomacia estándar justificaría. La National Endowment for Democracy, la fundación americana que financia organizaciones de la sociedad civil en países donde Washington considera que sus intereses están en juego, había canalizado fondos hacia organizaciones bolivianas que después jugaron roles en la crisis. Ninguno de esos elementos prueba una conspiración americana para derrocar a Morales, pero establece algo que es importante nombrar, que Estados Unidos tenía intereses en el resultado de la crisis boliviana y que no fue un observador completamente neutral. Y luego está el papel de las Fuerzas Armadas bolivianas, que es quizás el elemento más definitorio de toda la historia. El general Williams Kaliman, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas bolivianas que le pidió la renuncia a Morales, había sido ataché militar boliviano en Washington. Había tenido formación en la Escuela de las Américas, el centro de entrenamiento militar americano en Fort Benning, Georgia, cuya historia de vínculos con los golpes militares latinoamericanos del siglo XX está ampliamente documentada. Ese dato biográfico no prueba que Kaliman actuó siguiendo instrucciones de Washington. Pero es un contexto que importa. Lo que sí está claro es que la intervención de las Fuerzas Armadas bolivianas en la crisis política de 2019 fue constitucionalmente ilegítima. Los militares no tienen función constitucional en la resolución de disputas electorales. Su papel es defender la soberanía nacional, no arbitrar conflictos políticos internos. Y cuando un comandante militar le dice a un presidente electo que renuncie, eso tiene un nombre preciso que el vocabulario político latinoamericano conoce bien. Se llama golpe de Estado, o al menos se llama presión militar ilegítima sobre el poder civil. Y eso es así independientemente de si Morales cometió fraude electoral o no. Porque incluso si el fraude fuera real, incluso si los números del 20 de octubre hubieran sido manipulados, la respuesta constitucionalmente correcta no es que el ejército le pida al presidente que se vaya, es que los tribunales electorales determinen la verdad y el sistema democrático procese las consecuencias. El hecho de que los militares intervengan antes de que ese proceso se complete es, por definición, una ruptura del orden constitucional. Y aquí está la verdad más incómoda de este video, la que ninguno de los dos bandos quiere escuchar completamente. Evo Morales cometió errores graves que crearon las condiciones para su caída. Ignoró el referéndum de 2016, debilitó las instituciones, permitió
que su gobierno acumulara el autoritarismo gradual que caracteriza a los líderes EPS que permanecen demasiado tiempo en el poder sin suficiente contrapeso institucional. Y al mismo tiempo, lo que ocurrió el 10 de noviembre de 2019 fue un golpe de Estado. No en el sentido clásico de los tanques en la calle y el palacio tomado por la fuerza, sino en el sentido más moderno y más sofisticado. La intervención militar ilegítima en un proceso político que debía resolverse por vías civiles y judiciales. Ambas cosas son verdad simultáneamente, y la negativa de cada bando a reconocer la verdad del otro es exactamente lo que hace que este caso sea tan difícil de cerrar. Lo que ocurrió después de la renuncia de Morales ilustra perfectamente por qué la caracterización de golpe no es exagerada. Yanine Áñez, senadora de oposición que se autoproclamó presidenta interina, asumió el poder con una Biblia en la mano y una declaración que resultó reveladora. Dijo que Bolivia se había liberado de los gobiernos indígenas y satánicos. No era el lenguaje de una demócrata que recuperaba la institucionalidad. Era el lenguaje de alguien que celebraba una victoria ideológica y cultural sobre un adversario al que consideraba ilegítimo en términos de identidad. Su gobierno interino emitió un decreto que otorgaba inmunidad a las fuerzas militares en operaciones de control del orden público. En los días siguientes, en Sacaba y en Sencata, masacres de manifestantes que protestaban contra el nuevo gobierno dejaron al menos 16 muertos y decenas de heridos. Las víctimas eran principalmente indígenas y campesinos, los mismos sectores que habían constituido la base electoral de Morales. Esas masacres fueron documentadas por organismos de derechos humanos internacionales, y la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en ellas fue establecida en investigaciones posteriores que resultaron en procesamientos judiciales. Ese es el contexto en que se desarrolló el gobierno de Áñez. No fue el gobierno de transición democrática que sus partidarios prometieron. Fue un gobierno de represión selectiva contra los sectores que habían apoyado a Morales, de desmantelamiento de políticas sociales y de alineamiento inmediato con Washington, de una manera que confirmaba las sospechas sobre la naturaleza geopolítica de lo que había ocurrido. Y entonces, en octubre de 2020, Bolivia celebró nuevas elecciones y ganó Luis Arce, el candidato del MAS, el partido de Morales, con el 55% de los votos en primera vuelta. Una mayoría clara, una reivindicación. Él decía algo importante, que los bolivianos que habían apoyado a Morales no habían desaparecido, que su proyecto político tenía una base real, que sobrevivía la figura de su líder, y que lo que había ocurrido en noviembre de 2019 no había sido la expresión de una voluntad popular mayoritaria, sino la imposición de una minoría bien organizada y bien conectada sobre una mayoría. Tenía otras preferencias. ¿Qué sabemos con certeza sobre Bolivia 2019? Sabemos que Evo Morales violó el referéndum de 2016 al presentarse a un cuarto mandato usando una sentencia judicial cuya independencia era cuestionable. Eso está documentado. Sabemos que las elecciones del 20 de octubre de 2019 generaron una controversia estadística real que analistas serios de ambos lados del debate interpretan de maneras diferentes. La verdad sobre si hubo fraude y en qué magnitud no está establecida de manera definitiva. Sabemos que los militares bolivianos intervinieron en un proceso político civil de una manera constitucionalmente ilegítima. Eso también está documentado. Sabemos que el gobierno de Áñez, que siguió a la renuncia de Morales, reprimió violentamente a manifestantes y gobernó con una agenda que fue mucho más allá de la simple transición democrática que prometió. Y sabemos que el MAS ganó las elecciones de 2020 con una mayoría clara, lo que sugiere que la base social del proyecto político de Morales era real y mayoritaria, aunque su liderazgo personal hubiera agotado su legitimidad.
Lo que no sabemos con certeza es la extensión exacta de la coordinación entre la oposición boliviana, las Fuerzas Armadas y actores externos, incluyendo el gobierno americano, en la planificación de lo que ocurrió. Hay indicios, hay contextos, hay conexiones que los investigadores independientes han señalado, pero una cadena de evidencia completa y judicialmente probada no existe todavía. Y aquí está la conclusión que la evidencia apunta, sin que podamos afirmarla con absoluta certeza. Lo que ocurrió en Bolivia en noviembre de 2019 fue simultáneamente el resultado de los errores de Morales y una operación política coordinada para aprovechar esos errores y producir un cambio de gobierno que no habría ocurrido de manera espontánea sin esa coordinación. Esas dos cosas no se cancelan mutuamente, se complementan, y entender esa complementariedad es lo que permite ver la historia completa. Quiero terminar con algo que me parece que captura las esencias de por qué Bolivia 2019 importa más allá de Bolivia. La historia de Evo Morales es la historia de un tipo específico de líder latinoamericano que el siglo XXI ha producido con cierta frecuencia. Líderes que llegan al poder representando genuinamente a sectores históricamente excluidos, que hacen cosas reales y documentadas para mejorar la vida de esas personas y que luego se quedan demasiado tiempo, concentran demasiado poder y crean las condiciones para su propia caída. Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Ortega en Nicaragua. El patrón se repite con variaciones, y en cada caso, la pregunta de si lo que ocurrió fue un golpe o una consecuencia natural de sus propios errores tiene la misma respuesta incómoda: las dos cosas. Porque los sistemas democráticos tienen enemigos externos que buscan desestabilizarlos cuando no sirven sus intereses. Y tienen también enemigos internos, que son los líderes que erosionan las instituciones desde adentro en nombre de causas que pueden ser genuinamente justas. Bolivia 2019 fue el encuentro de esas dos fuerzas. Y el resultado fue una crisis que costó vidas, que polarizó a un país entero y que dejó preguntas que todavía no tienen respuesta. Las víctimas reales de esa crisis no fueron ni Evo Morales ni sus adversarios políticos. Fueron los 16 muertos de Sacaba y Sencata. Fueron los miles de bolivianos que vivieron semanas de terror e incertidumbre. Fueron las familias indígenas que vieron cómo lo poco que habían ganado en 14 años volvía a estar en riesgo de la noche a la mañana. Esas personas merecen que la historia que se cuenta sobre lo que les ocurrió sea honesta. No la historia que conviene a Washington. No la historia que conviene a los partidarios de Morales. La historia que incluye todas las verdades, aunque sean contradictorias. Eso es lo que este canal intenta hacer, con este video y con todos los que vienen. Si esta historia te hizo pensar, si sentiste que había algo aquí más complejo de lo que los titulares te habían contado, compártela. Estas historias necesitan más matices y menos certezas fáciles. Suscríbete a Misterio Político. Cada semana una historia diferente, cada semana algo que merece más análisis del que recibe. Seguimos.